Hijo que nos escuchas, qué alegría saludarte en este primer episodio. Mi nombre es el Padre Arturo y quiero acompañarte en este camino de fe. Este podcast está hecho para ti, para que descubras que Dios está cerca de ti en todo momento, incluso en los días difíciles de dolor y soledad, y también en los instantes de alegría y esperanza. Y yo soy el Padre Daniel. Nos emociona muchísimo poder compartir contigo este espacio. Queremos que lo sientas como una conversación cercana, como si estuviéramos a tu lado, recordándote que nunca caminas solo, porque Dios siempre está contigo. Y para comenzar, hoy queremos hablar de un tema que toca profundamente el corazón de muchos, la enfermedad. Porque cuando llega, trae consigo cansancio, preocupación e incluso la sensación de soledad. Y ahí quiero decirte algo desde el corazón. Dios no te ha abandonado. Tal vez ahora mismo sientas silencio, pero ese silencio no significa ausencia. Dios está contigo justo ahora. Y eso es lo primero que queremos recordarte, porque Padre Arturo, ¿cuántas veces nos encontramos con personas que, en medio del dolor, nos dicen: Padre, siento que Dios me dejó solo? Y se entiende, porque la enfermedad sacude todo. Pero ahí es donde necesitamos escuchar de nuevo lo que dice el Salmo 34, 19. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Esa no es una frase lejana, es la promesa de un Dios que se inclina hacia nuestra fragilidad. ¡Qué hermoso, Padre Daniel! Y fíjate cómo esa palabra no se queda en el pasado, sigue siendo viva hoy. Porque Dios no es un espectador distante, es un Padre que se acerca a su Hijo cuando sufre. Y eso cambia todo. No estamos luchando solos. Exactamente. Y me conmueve porque pienso en una mujer que visité en el hospital. Estaba muy débil, físicamente no tenía fuerzas, pero con una sonrisa suave me dijo: Padre, yo sé que Dios no me ha soltado de su mano. ¿Sabes qué sentí en ese momento? Sentí que ella me predicaba a mí. Su fe me recordó lo que San Pablo escribió en 2 Corintios 12:10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque la fuerza de Dios se manifiesta justo en nuestra debilidad. Y eso nos lleva a la clave de este episodio. Queremos acompañarte a descubrir que, aunque la enfermedad trae miedo, dolor y preguntas, también puede convertirse en un lugar de encuentro con Dios. Él no huye de tu fragilidad, la abraza contigo. Hijo querido, tal vez ahora mismo te preguntas: ¿de qué me sirve escuchar esto si sigo enfermo? Y es válido preguntarlo, pero lo que queremos ofrecerte no son respuestas rápidas ni frases hechas, sino una compañía. La certeza de que tu dolor tiene un sentido más grande, porque no lo cargas solo. En este camino hablaremos de 3 cosas. Primero, lo que la enfermedad despierta en nuestro corazón. Segundo, cómo la palabra de Dios ilumina esas experiencias. Y tercero, cómo la Iglesia, con sus sacramentos y su comunidad, se convierte en un abrazo de Dios para nosotros. Así que te invito de manera especial: quédate con nosotros. Este episodio está pensado para ti. Déjate acompañar, porque al escuchar estas palabras, estoy seguro de que sentirás más esperanza, más paz y la certeza de que Dios nunca abandona a sus hijos. Antes de empezar, pongamos nuestro corazón en manos del Señor, rezando juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Daniel, quiero abrir este primer capítulo con una pregunta que más veces he escuchado junto a una cama de hospital. ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Por qué me toca vivir esto a mí o a la persona que amo? Sí, Padre Arturo. Esa pregunta duele mucho porque nace del corazón quebrantado. Y detrás de esas palabras suele esconderse miedo. Miedo a lo que viene, miedo al dolor, miedo a la soledad. A veces es más fuerte el miedo de quien acompaña que del mismo enfermo. Recuerdo una hija que me decía, «Padre, me duele más verla sufrir que si me tocara a mí». Ese miedo, aunque parezca contradictorio, en realidad está lleno de amor. Exacto. La enfermedad desnuda lo más profundo del alma, nuestros temores, pero también nuestros afectos más grandes. Y sabes, muchas personas creen que tener miedo significa que les falta fe, pero no es así. Hasta Jesús en Getsemaní sintió miedo y angustia. El Evangelio dice que sudó gotas de sangre, y aún así abrió su corazón al Padre. Que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso me parece precioso, Padre Arturo, porque nos enseña que también nosotros podemos convertir el miedo en oración. No tenemos que fingir delante de Dios. Podemos decirle con sencillez, «Padre, tengo miedo, pero aquí estoy contigo». Y en ese momento, Dios no se aleja. Al contrario, se acerca como un padre que abraza a su hijo asustado. Nuestra fragilidad no lo repele, lo atrae hacia nosotros. Me haces pensar en un joven que visité hace unos años. Tenía una enfermedad muy dura y cuando entré a su cuarto lo encontré llorando. Me dijo, «Padre, tengo miedo. No sé qué será de mí». Me quedé en silencio un momento y solo le tomé la mano. Después de rezar juntos, él susurró, «Siento que Dios no me suelta». ¿Sabes qué pasó ahí? El miedo no desapareció del todo, pero se transformó en confianza. Esa es la fuerza de Dios. No elimina la fragilidad, la llena de su presencia. Eso es lo que queremos que quien nos escucha descubra hoy. Que el miedo puede ser el punto de partida de un encuentro profundo con Dios. Porque cuando más temblamos, más fuerte nos sostiene. Y ahí es cuando descubrimos que nuestra fragilidad atrae a Dios. Empezamos a sentirnos un poco más sostenidos. Pero, Padre Daniel, hay algo que suele venir enseguida cuando la enfermedad toca la puerta. Sí, lo sé muy bien, Padre Arturo, la soledad. Porque aunque uno tenga familia o amigos cerca, hay un momento en que el enfermo siente que nadie puede cargar exactamente con lo que él vive. Y lo mismo le pasa a quien acompaña. A veces se siente invisible, como si su cansancio no se notara. Padre Arturo, me hiciste recordar a un hombre que visité en el hospital. Estaba prácticamente solo. Sus hijos vivían lejos y apenas podía recibir visitas. Me dijo, «Padre, al principio lloraba porque pensaba que iba a morir abandonado. Esa soledad lo estaba consumiendo». ¡Qué duro! ¿Y qué pasó después, Padre Daniel? Un día le llevé la comunión. Cuando terminó de comulgar, con lágrimas en los ojos me dijo, «Ahora ya no estoy solo. Siento que Jesús se ha quedado conmigo». Su mirada cambió. El dolor seguía, pero la soledad se transformó en compañía. Ese testimonio es un regalo, porque nos muestra lo que tantas veces olvidamos. Que Dios no promete quitarnos todo sufrimiento, pero sí promete quedarse a nuestro lado. Como dice Jesús en el Evangelio, «Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Exacto. Y eso vale tanto para el enfermo como para el que acompaña.
Porque también el cuidador, en sus noches largas y silenciosas, puede descubrir que no está cargando solo. Dios mismo lleva la cruz con él. Sí, y cuando uno entiende eso, la soledad deja de ser un desierto vacío y se convierte en un lugar donde la voz de Dios susurra: no estás solo, yo estoy contigo. Qué hermoso, Padre Daniel, ver cómo Dios transforma la soledad en compañía. Pero, ¿sabes algo? Aun cuando alguien siente a Dios cerca, hay otra herida que pesa mucho. Sí, lo he notado. Es esa sensación de que nadie entiende del todo lo que estás viviendo. Incluso con gente alrededor, puedes sentirte incomprendido, como si tu dolor no tuviera palabras que otros puedan escuchar. Padre Arturo, me acuerdo de un muchacho con una enfermedad crónica que me decía: Padre, nadie me entiende. Mis amigos siguen con su vida, hacen planes, y yo me quedo en casa, limitado. Ese sentimiento lo estaba consumiendo, porque lo hacía sentirse invisible. ¡Qué dolor tan grande! ¿Y qué ocurrió con él, Padre Daniel? Un día, en medio de la conversación, le regalé un crucifijo pequeño. Le dije: míralo cuando te sientas incomprendido. Él sabe lo que es sentirse solo, abandonado, señalado. Semanas después volvió a buscarme. Me dijo: Padre, cuando me siento incomprendido, lo abrazo fuerte y me doy cuenta de que Jesús sí me entiende. Ya no necesito que todos lo hagan. ¡Qué hermoso! Ese es el milagro de la fe. Descubrir que no necesitamos que todos comprendan nuestro dolor, porque basta con que Cristo lo entienda, y Él lo entiende hasta lo más profundo. Así es. Y ese cambio lo vi reflejado en su mirada. Ya no había resentimiento ni amargura, sino una paz nueva. Comprendió que, aunque nadie más pudiera entrar del todo en su sufrimiento, Jesús estaba allí, compartiéndolo con él. Y creo que eso es lo que hoy necesitamos repetir a quien nos escucha. Cuando sientas que nadie comprende tu cruz, recuerda que Jesús la carga contigo. Tu dolor no es incomprendido en el cielo, es acogido y amado por el mismo Dios. Qué valioso, Padre Daniel, lo que compartes, porque cuando alguien se sabe comprendido por Cristo, su corazón encuentra un descanso que el mundo no le da. Sí, aunque también es verdad que, incluso sintiendo la compañía de Dios, muchas veces queda en el corazón una pregunta muy humana, casi inevitable. Exactamente. ¿Por qué a mí? Esa pregunta que brota en el silencio de la noche, cuando el dolor aprieta y no hay respuestas claras. He escuchado esa pregunta en tantas habitaciones de hospital. Padre, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué Dios me permite este sufrimiento? Es una pregunta que nace del corazón herido y que no siempre busca una explicación, sino consuelo. Así es, Padre Daniel. Y la Iglesia nos enseña que el dolor no es un castigo de Dios. No se trata de que Dios mande sufrimientos como si quisiera herirnos. El dolor forma parte del misterio de la vida humana, y a veces no entendemos por qué llega. Pero lo que sí sabemos con certeza es que Dios no se aparta en ese momento. Y eso lo he visto en la práctica. Recuerdo a un padre de familia que me dijo: Padre, yo no entiendo por qué me dio esta enfermedad, pero sé que Dios está conmigo. Ese hombre no halló todas las respuestas, pero encontró algo más grande: la certeza de que no estaba cargando solo. San Pablo lo expresa de forma muy bella en Romanos 8, 28. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman. No significa que todo sea fácil o agradable, sino que incluso en lo más oscuro, Dios puede sacar un bien, una luz,
Un fruto inesperado. Y creo que esa es la clave. No siempre tenemos respuestas al por qué, pero sí tenemos un para qué. El sufrimiento puede transformarse en un lugar de encuentro, de maduración en la fe, de unión más profunda con Cristo. Y al descubrir eso, la pregunta ¿por qué a mí? Se transforma poco a poco en otra. ¿Para qué, Señor? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres obrar en mí con esta cruz? Padre Arturo, qué cierto lo que dices, porque aunque nunca terminamos de responder al ¿por qué?, cuando alguien empieza a descubrir el ¿para qué?, ¿qué?, una pequeña luz empieza a brillar en medio de la oscuridad. Sí, y esa luz muchas veces llega de forma inesperada. Una palabra, un gesto de cariño, la oración de alguien que acompaña, o incluso un momento de paz que Dios regala en medio del dolor. Me viene a la mente el profeta Isaías, que dijo: «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz». Esa imagen me parece perfecta, porque el dolor se siente como oscuridad, pero la fe nos dice que incluso allí puede encenderse una luz. Así es. Yo recuerdo a una mujer que atravesaba una enfermedad muy dura. Un día me confesó: «Padre, me sigo sintiendo débil, pero cuando rezo, siento una paz que no es mía. Es como un rayo de luz que me sostiene». Esa pequeña experiencia de esperanza le devolvía fuerza para seguir cada día. Y qué importante es reconocer esas luces, porque a veces pensamos que la esperanza tiene que ser un milagro espectacular, pero no. Muchas veces la esperanza se manifiesta en lo sencillo, en una sonrisa, en una mano que te acompaña, en la certeza silenciosa de que Dios está allí. Exacto. La primera luz de esperanza no borra toda la oscuridad, pero sí rompe la idea de que todo es sombra. Y eso basta para seguir adelante, un paso a la vez, sostenidos por la presencia de Dios. Y creo que ese es el inicio de la verdadera transformación. Pasar de la oscuridad absoluta a reconocer que Dios no abandona, que su amor se enciende como una llama pequeña pero viva, capaz de sostenernos en la noche más dura. Padre Arturo, qué hermoso ver cómo incluso en medio del miedo, la soledad y las preguntas, Dios enciende luces pequeñas que nos sostienen. Sí, Padre Daniel, y esas luces no nacen de la nada. Muchas veces brotan de la palabra de Dios, que no es solo un libro antiguo, sino voz viva que nos habla justo en nuestro dolor. Pienso, por ejemplo, en el Salmo 23. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. ¿No es impresionante cómo esas palabras, escritas hace miles de años, siguen consolando corazones hoy? Totalmente. Y fíjate que he visto enfermos aferrarse a ese versículo como si fuera un salvavidas. Una señora me dijo: «Padre, cuando repito ese salmo, me siento menos sola. Es como si Jesús caminara conmigo por el pasillo del hospital». Eso muestra que la palabra no es teoría, es compañía. Cuando la escuchamos y la hacemos nuestra, sentimos que nos habla al oído. Es Dios diciéndonos: «No tengas miedo, yo estoy aquí». Y no solo para el enfermo, también para quienes acompañan. A veces un cuidador se siente agotado, sin fuerzas, y ahí aparece la promesa de Jesús en Mateo 11, 28. «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré». ¡Qué promesa tan hermosa! Es como si el Señor nos invitara a descansar en su regazo, a soltar un poco el peso que cargamos. Esa es la fuerza de la palabra. Ilumina lo que sentimos y nos recuerda que no estamos abandonados. Y creo que ahí está el secreto.
Cuando dejamos que la palabra entre en nuestro corazón, la oscuridad no desaparece de golpe, pero la cruz se vuelve más ligera porque descubrimos que la llevamos junto a Cristo. Padre Daniel, qué hermoso descubrir que la palabra de Dios nos sostiene en la debilidad, ilumina la oscuridad y renueva la esperanza. Sí, y me parece precioso que esa palabra no se queda solo en letras ni en un consuelo interior. Esa palabra se hace carne, se hace comunidad, se hace sacramento, y ahí aparece algo fundamental: la Iglesia como un verdadero abrazo de Dios. Padre Arturo, me viene a la mente la historia de don Manuel, un hombre mayor que conocí hace unos años. Vivía solo, y cuando cayó enfermo, pensó que iba a enfrentar todo en soledad. Me confesó: Padre, no tengo familia cerca, temo que nadie me recuerde. ¡Qué dolor tan profundo, Padre Daniel! ¿Y qué pasó con él? La comunidad parroquial se organizó. Unos le llevaban comida, otros lo visitaban, y cada semana recibía la comunión en su casa. Cuando le administramos la unción de los enfermos, lloraba y decía: ahora sé que Dios no me olvidó, porque me mandó una familia más grande que la mía. ¡Qué hermoso! Ese testimonio muestra lo que significa ser iglesia. No es solo rezar en un templo, es vivir como hermanos que se sostienen unos a otros. Y cuando un enfermo experimenta ese amor, realmente siente que la iglesia es un abrazo de Dios en la tierra. Y no fue solo don Manuel. También vi cómo su cuidadora, una vecina que lo acompañaba, me dijo un día: Padre, yo venía a ayudarlo a él, pero siento que es la iglesia la que me ayuda a mí. Ya no me siento sola en este servicio. Eso me conmovió profundamente, porque la gracia alcanzó también a quien cuidaba. Eso me recuerda las palabras de Jesús: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La iglesia es justamente eso, presencia viva de Cristo en medio de la comunidad, que se convierte en consuelo y fortaleza para todos. Así es, y creo que vale la pena recordar a quienes nos escuchan que abrirse a la comunidad de fe es dejarse abrazar por Dios mismo, porque la soledad pesa menos cuando sabes que formas parte de un cuerpo más grande que camina contigo. ¡Qué maravilla, Padre Daniel, ver cómo la iglesia se convierte en brazos que sostienen, en voz que consuela, en sacramento que fortalece! Sí, Padre Arturo, y creo que justamente esa experiencia nos lleva a lo esencial: descubrir que al final no estamos solos en la enfermedad ni en el cuidado, porque Dios nunca abandona, y su amor se manifiesta en su palabra, en su iglesia y en cada gesto de ternura que recibimos. Querido hijo que nos escuchas, tal vez en este momento sigues cargando un dolor, un cansancio o una pregunta sin respuesta. Queremos decirte con todo nuestro corazón: no te rindas. Dios camina contigo, incluso en las noches más oscuras. Así es. Y me viene a la mente lo que dice el profeta Isaías en 43:2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás. Esa es la promesa de un Dios que no abandona, que atraviesa con nosotros las pruebas más duras. Hoy queremos invitarte a dar un paso más en la confianza. No necesitas tener todas las fuerzas ni todas las respuestas. Basta con abrir el corazón y decir: Señor, aquí estoy, abrázame en mi fragilidad. Y verás cómo Él responde. A veces no con milagros espectaculares, sino con una paz profunda, con una esperanza nueva, con la certeza de que tu vida tiene valor y sentido aún en medio del dolor.
Por eso te animamos a seguir caminando. Aférrate a la palabra, déjate sostener por la Iglesia, confía en los brazos del Padre, porque, aunque el camino sea duro, nunca lo recorres solo. Antes de despedirnos, Padre Daniel, creo que sería hermoso terminar este episodio poniéndonos en oración, que no quede solo en palabras, sino que junto a quienes nos escuchan, le hablemos a Dios. Sí, Padre Arturo. Oremos juntos y te invito a ti, que nos escuchas, a unirte con fe desde donde estés. Señor Jesús, tú que conoces el peso del dolor y la fragilidad humana, hoy ponemos en tus manos a todos los enfermos. Tócalos con tu amor, fortalécelos con tu paz y hazles sentir que nunca caminan solos. Te pedimos también por quienes cuidan con amor a sus familiares. Dales paciencia en el cansancio, consuelo en sus lágrimas y la certeza de que cada gesto de servicio es sagrado ante tus ojos. Señor, que en medio de la enfermedad brille tu esperanza, que en la soledad se descubra tu compañía y que en la debilidad se manifieste tu fuerza. Porque tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro Dios que nunca abandona. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a seguir acompañándonos en los próximos episodios. Suscríbete para no perderte ninguno, dale me gusta si este video te ha ayudado y compártelo con alguien que lo necesite. Puede ser justo el abrazo de esperanza que esa persona espera hoy. Amén.